¿Por qué lamentar? Es el tema que quiero tratar hoy, basado en Lamentaciones capítulo 1, versos 1 al 3, específicamente el capítulo 1, haciendo una reflexión sobre el capítulo 1. Y estos versículos que leímos, dice que sola ha quedado la ciudad populosa, la grande entre las naciones se ha vuelto como una viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria, amargamente llora en la noche y lágrimas corren por sus mejillas. Entre todos sus amantes no hay ninguno que le consuele. Todos sus enemigos le faltaron, sus amigos le faltaron y se volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio afligida y en dura servidumbre. Ha habitado entre las naciones sin hallar descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron y se pusieron en estrechuras. De la gloria de la ciudad, expresa aquí este lamento del capítulo 1 de Lamentaciones, a lo más bajo, a la caída, por causa del pecado, por causa de la injusticia, por causa de no escuchar a Dios. Y si usted ve el libro de Lamentaciones, es un libro de poemas, poemas hermosos, poemas profundos, poemas llenos de ilustraciones, donde presenta aquí a Jerusalén y su caída como una viuda, como una persona que se ha quedado, ¿verdad?, sin el sustento de sus amigos, una persona que está llorando, ¿verdad? La gran ciudad, la gran Jerusalén ha caído. Miren, y quiero introducir un poco este tema del lamento, hablando un poco acerca de la teología, esta teología de la celebración, a la teología y la teología del sufrimiento. Y cuando hablamos de esto, me viene a la mente Eclesiastés capítulo 3, verso 1, y voy a utilizar el verso 4. Dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y nosotros como cristianos y cristianas sabemos esto. Y nos tenemos de memoria este versículo y sabemos que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Y sabemos el capítulo 3 de arriba a abajo. Y en el verso 4 dice, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. Y todo el capítulo tiene un contraste del tiempo, que hay un tiempo de sufrir, hay un tiempo de celebrar. Lo que pasa es que se nos olvida a nosotros. Los tiempos malos, los tiempos difíciles, los tiempos de sufrimiento, esos tiempos no los queremos pasar. De eso no queremos hablar. Solamente queremos hablar del baile, del gozo y de la alegría. Solamente queremos reírnos. Pero Eclesiastés, claro, de una perspectiva humana, de la realidad humana, presenta de que mientras hoy unos lloran, al mismo tiempo hay otros riendo. Mientras hoy, como el caso de mi familia, están llorando una pérdida, hay otros niños que están naciendo, hay otras personas que están celebrando la vida. Esta es la paradoja de la vida humana y la iglesia tiene que aprender también a navegar los tiempos difíciles, los tiempos duros. Y este pasaje bíblico de Eclesiastés lo sabemos. Lo hemos escuchado, pero pocos lo aceptamos como cristianos. Y poco queremos aceptar el tiempo de llorar, el tiempo de duelo. Porque queremos o hemos adoptado en la iglesia una perspectiva triunfalista, donde queremos ir de victoria en victoria, de alegría en alegría, y no queremos aceptar el sufrimiento. Y en la vida, la realidad de la vida es que hay celebración, pero hay también sufrimiento. Y tenemos que aceptar esto. Hay tiempo de celebración, tiempo de reír, tiempo de bailar, pero también hay tiempo de sufrir, tiempo de llorar, tiempo de hacer duelo. Y como seres humanos experimentamos ambos. La pregunta es si estamos bíblicamente y teológicamente preparados para aceptar y para interpretar cuando vengan los tiempos de llorar y los tiempos de duelo. Cuando venga el tiempo de sufrimiento.
Si realmente enseñamos, predicamos y hablamos de sufrimiento en el contexto de nuestra iglesia. Y la tendencia de la iglesia norteamericana, y aún nosotros como iglesia hispana que estamos dentro de este contexto norteamericano, es no, solamente enfocarnos en el tiempo de celebración, en el tiempo donde todo está bien. No hay mucho espacio para el sufrimiento, no hay mucho espacio creado para el lamento y sufrimiento. Y tenemos que crear esos espacios. Lo que expresaba ahorita nuestra hermana Jocelyn, su experiencia vivida, eso es permitir tener un espacio. Y no solamente que el dolor del uno sea individual, sino el dolor de los unos se convierte en el dolor de los otros. Eso es crear espacio. Pero la tendencia es vivir en celebración. Usted no se recuerde acuerda cuando usted en ocasiones ha hablado con un hermano o hermana de la iglesia y le dice, hermano, ¿y cómo usted está? En Puerto Rico me pasaba mucho, hermano, ¿cómo usted está? Y escuchaba mucho esta expresión, pues yo estoy un poco down, un poco depresivo, un poco triste, un poco cansado, lleno de problemas. Y el otro hermano o hermana le dice, no hermano, no diga eso, que el diablo lo escucha. ¿Qué le ha pasado? El diablo no escucha. Se dice que tú tienes que estar en victoria y vivir en victoria. Una vida victoriosa. Repita conmigo, hermano. Estoy en victoria. Y el hermano o la hermana atribulado, aquejado, acongojado, triste, dice, estoy en victoria. Y se le obliga a la persona a suprimir sus emociones. Y se le obliga a que diga que está en victoria, que está feliz en celebración, aunque no lo sienta. Bueno, pero si me siento triste y me siento deprimido, no hay espacio en el contexto de iglesia para eso. No, hermano, está en victoria. Le abre la puerta al diablo. No, hermano. Y encima de eso, la persona llega triste, acongojada al contexto de servicio y se escucha esta canción, este corito que decía, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso canto aleluya, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Imagínese la persona que está sentada, deprimida, pasando un momento difícil y que diga a alguien en el contexto de iglesia, una canción como esta, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Cómo esa persona va a interpretar su experiencia de sufrimiento y su experiencia de dolor? La iglesia le está diciendo a través de ese cántico, tú no puedes estar triste. Y si tú estás triste es porque algo anda mal contigo. Algo anda mal con tu relación con Dios. Imagínese eso, hermano. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Eso es imposible. Entonces se le está enseñando a los demás desde el contexto del púlpito de la iglesia a suprimir sus emociones. A vivir una teología triunfalista y no de sufrimiento, de lamento. La realidad es que la Biblia habla de las dos. Y la Biblia dice que debemos tener las dos. Una teología de sufrimiento, una teología de lamento y una teología de celebración. Y las dos deben ser mantenidas en tensión, porque es la realidad del ser humano. Y para tener una espiritualidad saludable tenemos que procesar las dos e interpretar las dos. Pero hermano, ¿cómo tú quieres que yo diga que esté en victoria y que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo si tengo una enfermedad? Si estoy experimentando una muerte en la familia, si estoy experimentando injusticia, problemas matrimoniales, problemas familiares, y tú me estás diciendo que no puedo estar triste, que no puedo llorar, que la iglesia no puede llorar conmigo, que Dios no llora conmigo. No, hermano. Imagínese que nosotros fuéramos a Jerusalén y le dijéramos a las personas que sobrevivieron el destrozo que pasó por esa ciudad, decirles, no puedes llorar, porque si lloras Dios no está contigo, y si lloras es porque anda mal contigo y con Dios. Lamenta, llora, Dios está contigo y los demás también están contigo. Ese lamento y ese lloro no va a ser para siempre.
En algún momento dado de nuestra vida nos volverá la risa y volverá el tiempo de baile. Pero mientras tanto, yo como pastor y yo como cristiano o usted como cristiana no puede decirle a los demás: no llores, no te lamentes, no te quejes, no sufras, porque es parte de las emociones del ser humano. Y mucho menos puedo decir que Dios no está contigo. Es mi deber decir: sí, Dios está contigo, Dios sufre contigo, Dios traerá alivio. Y Dios se moverá en algún momento dado en tu vida y te sacará del lloro al baile y del duelo al baile nuevamente. La gente se pregunta, y usted también, alguien le puede preguntar: pastor, ¿y qué hago con mi sufrimiento? ¿Y qué hago con mi dolor? Laméntalo. Llora. Llora con Dios. Lamenta con los demás. Sufre con los demás. No es que vamos a vivir todo el día y toda la vida llorando, pero sí es bueno saber que Dios crea un espacio para nosotros como seres humanos y como iglesia para llorar, para lamentar, para sufrir, para cuestionar. No está mal cuestionar a Dios, no está mal cuestionar la iglesia, no está mal cuestionar por qué me está pasando esto a mí. No está mal. Podemos permitirle a Dios que nos ayude a interpretar nuestro sufrimiento y nuestras experiencias desde la perspectiva de Él. Y que pueda agarrar los pedazos de la vida, del sufrimiento, del dolor y poder unirlos. Solamente eso lo puede hacer Dios. Necesitamos ambas. Teología de celebración, teología de sufrimiento. La teología de celebración se enfoca en la celebración, ¿verdad? Por un lado. Y se enfoca en mantener esa liberación, esa constancia, esa sostenibilidad. Porque todo va bien, celebro. Y la teología de celebración le gusta celebrar porque todo va bien y nada ha cambiado en mi vida. Y mi vida sigue un rumbo normal. ¿Para qué buscar una teología de lamento, verdad? Las personas que viven la teología de celebración no quieren que sus vidas cambien. Porque sus vidas están bien, en un buen lugar. La teología del sufrimiento es una teología que surge del sufrimiento. La adoración de esa persona o de ese grupo de personas surge desde el lloro y la ansia por liberación, desde el lamento. Y el lamento no es otra cosa que el lenguaje del sufrimiento. A esto que yo siento, le pongo palabras. Las personas que viven desde la teología del sufrimiento reconocen las luchas de la vida y están llorando por una justicia, por un arreglo, porque las cosas vuelvan a la normalidad y anden bien nuevamente. Y la Biblia enseña que necesitamos ambas teologías, celebrar y lamentar. El libro de Lamentaciones presenta específicamente el sufrimiento del pueblo de Dios tras la caída del pueblo de Jerusalén. Y el libro es una lucha poética ofrecida en forma de lamentos. Y es una colección de 5 capítulos de reflexiones poéticas que surgen. Imagínense esto, hermano. Tú tienes tu pueblo, tu ciudad, y viene otro pueblo mayor que tú y destruye tus casas. Mata a tus hijos, a tus esposos, a tus esposas, a mujeres embarazadas. Violan mujeres. El templo lo destruyen. Rompen las casas. Matan los animales, destruyen la siembra. Toda la vida de la ciudad destruida. Y encima de eso se llevan a los mejores hombres y mujeres. Y aquellos que quedaron ahí, un remanente, un pequeño por ciento de la población que quedó o porque estaba enfermo, era viejo, o porque sobrevivió, o porque se escondió, un pequeño remanente queda en la ciudad. Llegan a la ciudad y ven la ciudad. De ahí surge ese lamento. De ahí surge ese lloro. De ahí surge ese dolor de estas personas. Se le atribuye este libro al profeta Jeremías. Y en esto, la próxima semana estaremos reflexionando sobre estos 5 capítulos. El capítulo 1 demuestra que es el que estamos hablando hoy, esta caída de Jerusalén y el sufrimiento que trajo consigo esta caída en la vida de las personas.
Y nos preguntamos entonces, pastor, ¿y qué es el lamento? ¿Qué es el lamento? ¿Qué es el lamento? El lamento es un género literario, por un lado. Ellos lo utilizan de una manera de escribir poemas. Pero también el lamento es el lenguaje de sufrimiento. Cuando le ponemos palabras o expresiones al sufrimiento que sentimos. Entonces el lamento surge también de una experiencia de dolor aguda, ya sea física, emocional o espiritual. Y lamento también es una forma de quejarse por la situación que uno está viviendo. También el lamento se convierte en una forma de protesta, donde el lamentador se le permite expresar su indignación por la experiencia de sufrimiento. Y esto está en la Biblia, hermanos. El lamentador le habla a Dios y le pide ayuda a Dios. Y grita a Dios para que le devuelva su esperanza. Pero lo increíble del lamentador, que lo vemos en los salmos, hay salmos de lamento, y lo vemos a través de la literatura bíblica, especialmente antiguo testamentaria, es que de alguna manera el lamento se convierte en un acto de adoración también. Por eso es que tenemos que repensar esto del lamento y el sufrimiento. Porque nuestro lamento y momentos difíciles también se convierten en un acto de adoración a nuestro Dios. Y desde allí podemos adorar a nuestro Dios. Lamentaciones 1 específicamente es lo que llaman un canto fúnebre, en el estilo literario, donde la analogía presenta que hay un cuerpo muerto. Es como si hubiera un cuerpo muerto. Y en este caso el cuerpo muerto es la ciudad que ellos están viendo. Nos podemos preguntar entonces, para irnos un poco más práctico, ¿qué podemos aprender de cómo procesar nuestros sufrimientos a la luz de Lamentaciones capítulo 1? Miren, número 1, proveer espacio y tiempo para llorar. Lamentaciones capítulo 1 provee el espacio y el tiempo para llorar, para sufrir, para que la gente grite y gima delante de la presencia de Dios. Lamentaciones capítulo 1 no niega el sufrimiento, no niega la muerte que hubo en Jerusalén, no niega el dolor. Y hay espacio y tiempo para celebrar, y tiempo para celebrar en nuestra vida, pero también tiene que haber espacio y tiempo para llorar. Debemos permitir que los demás lloren y lamenten sus dolores y sus quejas. A veces le decimos a los niños, mira, no llores, no llores. Estamos quitándole la oportunidad de que ellos puedan lamentar. Número 2, se debe describir el verdadero estatus de la situación. Esto es verdad, aplicándolo a nuestro sufrimiento. Capítulo 1 describe, si usted lee ese capítulo 1, que hubo esclavitud, hubo abandono, destrucción, aflicción, desolación, tormento y muerte. El autor describe, aunque el espacio es creado para que él exprese y el pueblo exprese sus sentimientos, pero aquí en el capítulo también en el capítulo 1 comienza a describir todo lo que estaba pasando y por lo que estaba sufriendo. Y estos elementos, ¿verdad? Comienza a describir no solamente lo que está pasando, sino qué provocó que eso pasara. Y usted lo va a leer en ese capítulo 1. Ser honestos delante de Dios. Y lo lleva a número 3. Número 3, requiere decir la historia completa, ¿verdad? El autor aquí está diciendo qué causó la muerte. ¿Qué causó la muerte de Israel, de Jerusalén? ¿Qué fue lo que causó eso? Nos lleva a procesar nuestros sufrimientos y lamentos como seres humanos. Y nos dice que debemos exponer la historia completa para procesar ese tiempo de sufrimiento y lamento como ser humano. ¿Qué fue eso que nos llevó a ese hoyo, a ese fracaso? ¿Verdad? Requiere decir la historia completa. Y número 4, se requiere decir la verdad. El autor no encubre la verdad en este capítulo 1. Okay, ¿por qué Jerusalén llegó a este punto? Y comienza a decir, te olvidaste de Dios, comenzaste a pecar, comenzaste a fornicar con las naciones. Y ahora las naciones te han dejado sola, te han desolado.
Te han aplastado y los que eran tus amigos ahora son tus enemigos. Y el autor dice, estamos en esta situación porque nos olvidamos de nuestro Dios. En nuestras situaciones de lamento, de sufrimiento, debemos proveer ese espacio. Debemos decir cuál es el estatus verdadero de nuestra situación. Número 3, debemos decir la historia completa y debemos decir la verdad. Porque la verdad nos sana y la verdad nos libera. El salmista decía, mientras callé se envejecieron mis huesos, y eso es lo que trae la sanidad y la liberación. El lamento no quiere decir que estamos negando a Dios. Lamento no quiere decir que estamos negando a Dios. El lamento quiere decir que estamos involucrando a Dios en nuestro sufrimiento. Y estamos invitando a Dios a que Él sufra con nosotros. Y Dios sufre con nosotros. Y estamos invitando a Dios a que le dé una interpretación nueva a nuestro sufrimiento. Y quiero concluir en esta mañana. El libro de Lamentaciones expresa un profundo dolor del pueblo de Dios. Pero el lamento no era para siempre, tenía la esperanza del pueblo. Tampoco el lamento impedía la adoración a Dios, sino que ellos aprendieron a adorar a Dios desde el lamento y el sufrimiento. Y el lamento se convirtió en adoración. No negaba su realidad, no negaba su dolor, sino que desde allí adoraban a Dios. Quiero terminar con el Salmo 22, algunos versículos de este Salmo 22. Mire cómo el salmista comienza este Salmo 22. Creo que versos del 1 al 2. Mire cómo él dice. Él dice, y es un salmo de lamento. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche para mí no hay descanso. Miren esto, hermano, desde el lamento. En la Escritura, que creemos que es palabra de Dios, hay lamentos. Y este hombre está cuestionando a Dios. ¿Y por qué tú y yo, cuando sufrimos y lamentamos, no podemos tener este tipo de conversaciones con Dios? Y a veces la iglesia o las retóricas que salen de la iglesia o de personas que predican es que si lo haces estás mal, si lo haces estás en pecado. Y el salmista David está aquí cuestionando, ¿por qué me has desamparado, Dios? Y él sigue en este diálogo de lamentos, en ese Salmo 22, hasta que llega al versículo 22 de Salmo 22 y dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. De lamento a adoración. Los que teméis a Jehová, alabadlo, glorificarlo, descendencia de todo Jacob. Temerle vosotros, descendientes de todo Israel, porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido, ni de él escondió su rostro. Mire, comenzó en lamento, terminó en adoración y dijo, Dios está en medio del dolor y el sufrimiento. Él no se va a esconder cuando suframos y cuando lamentemos. Y dice el salmista, sino que cuando clamó a él, lo escuchó. Diciendo el salmista, cuando clamó a él, lo escuchó. Dice, de ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Este salmo comenzó en lamento y terminó en adoración. Y el salmista incluyó a Dios en su sufrimiento y en su dolor. Al final de mi lamento, está diciendo el salmista, tú eres mi Dios. Alabaré tu nombre desde mi lamento. Cierro ya, hermanos y hermanas. ¿Por qué lamentar? ¿Por qué lamentar? Ese es el título de nuestro sermón. Número 1, porque es parte de nuestra humanidad. Es parte de nuestra humanidad. Parte de nuestras emociones. ¿Por qué lamentar? Número 2,
porque el lamento hace un balance con nuestra teología de celebración, porque no todo el tiempo estamos bien y no todo el tiempo estamos alegres, y aún incluyéndome a mí como el pastor de la iglesia, como líder espiritual, como estudiante de teología. Usted pensará, bueno, los estudiantes de teología, los estudiantes de Biblia, los estudiantes están ahí metidos con Dios, tienen a Dios o conocen a Dios. No importa, hermano. No todo el tiempo se está de pachanga, de celebración y feliz. No todo el tiempo estamos up. Hay momentos que estamos down. Hay momentos que se sufre. Necesitamos esta teología para que nos ayude. Que cuando yo me siento mal, cuando me siento triste, cuando estoy sufriendo y estoy padeciendo, aún Dios está conmigo ahí. Y ese sufrimiento, ese padecimiento no me impide a que yo pueda adorar a Dios. ¿Por qué lamentar? Número 3. Porque el lamento es el lenguaje del sufrimiento. ¿Verdad? Y cuando hablamos de lamento, hablamos de expresar ese sufrimiento. Puede ser en lloro, puede ser en palabras, en forma poética, pero es sacar lo que tienes dentro y expresarlo hacia afuera. Eso es bien importante. Lamento nos invita a no callarnos las cosas, a no callarnos el dolor, las frustraciones, sino a hablarlo delante de Dios, a llorarlo delante de nuestro Dios o de los demás. ¿Por qué lamentar? Número 4. ¿Por qué lamentar? Porque debemos tener, ¿verdad?, ese espacio para llorar. Ese espacio para decir nuestra historia, para decir nuestra verdad, para decir nuestras quejas. Es importante. La iglesia evangélica, en general, critica mucho a las tradiciones que utilizan a confesores. Como la tradición católica, la tradición ortodoxa. Hay otras tradiciones, aún dentro de la iglesia protestante, que utilizan confesores. Y en el momento, usualmente se nos hace difícil nosotros confesar, pero como esas tradiciones proveen ese espacio entre el confesor y el que confiesa, hay mucho lloro, hay mucho lamento en esos contextos. Y como iglesia nosotros debemos crear espacios, nuestras amistades, aún en la iglesia, a nuestros seres queridos, que cuando se quejen, lloran, confiesen, poder escucharles. Quedarse callados, llorar si hay que llorar con ellos y no juzgar. No seamos esa persona que dice, mira, hermano, hermana, me siento triste, me siento... No digas eso. No digas eso porque el diablo lo escucha, y si el diablo lo escucha, lo estás proclamando, y si lo estás proclamando, va a venir sobre ti. No digas eso. No seamos esa persona. Seamos la persona que diga, estás llorando, estás sufriendo, Dios está contigo, yo estoy contigo. Oremos, suframos juntos. Pongámonos sobre nuestros pies si son tan amables en este día.